Muy buenos días, un saludo para todos ustedes, un especial agradecimiento al doctor Quintero, al doctor Junguito, a Fasecolda por invitarnos a participar en este importante evento, felicitarlos por sus 35 años y es para mí verdaderamente un honor y privilegio estar en un panel con personas a quienes admiro y aprecio tanto como el presidente Gaviria, el ministro Echeverri, Alejandro Gaviria y por supuesto el doctor Junguito. Creo que a mí sí me va a tocar correr, lo que no le tocó hacer al presidente, pero yo creo que todos consideramos que una asignación eficiente del tiempo es que yo hable más corto y escuchar al presidente Gaviria, que hizo una exposición verdaderamente ejemplar. Entonces correré, seguramente me enredaré, pero creo que al final todos saldremos beneficiados de haber escuchado al presidente nuevamente. Voy a hablar de desempleo e informalidad laboral a propósito de la reforma tributaria estructural que nos anuncia el gobierno. La economía está creciendo bien, los últimos datos que tenemos son buenos, los consolidados al primer trimestre son buenos y lo que sabemos que ha pasado en el segundo trimestre y en adelante sugiere que la economía va bien. Nosotros, presidente, somos de los que le hemos creído el cuento al ministro de Hacienda de que sí íbamos a crecer casi al 6%. Ahí ven ustedes los pronósticos de crecimiento que tenemos para los próximos años, los hemos revisado ligeramente a la baja, pero estamos viendo una economía que a mediano plazo se aproxima a una tasa de crecimiento del 5%, con riesgos no despreciables, sobre todo vinculados a las debilidades de la economía internacional. Nosotros hacemos mensualmente una encuesta con la Bolsa de Valores de Colombia a los administradores de portafolios de qué es lo que les preocupa y el último mes la encuesta cambió radicalmente y después de que durante 2 años a los administradores les preocupaba mucho la política fiscal y la política monetaria, súbitamente descubrimos que somos parte del mundo globalizado, redescubrimos y ahora lo externo es lo preocupante, algo que no sucedía desde la quiebra de Lehman Brothers a finales de 2008. ¿Y qué ha pasado recientemente en el precio de algunos activos financieros como resultado de la crisis? El único precio que se ha afectado de manera relativamente importante es el precio de las acciones, ha caído casi 10% desde junio, pero la deuda pública a todos los plazos se ha valorizado, el riesgo país ha subido muy poco y el peso prácticamente se ha mantenido estable. De manera que si bien hay una sensación de preocupación, creo que no hay ninguna evidencia de que la crisis haya tenido un efecto sobre aquellos indicadores más ágiles que podemos observar. ¿Y qué tan vulnerable es Colombia a los eventos que se desenvuelven afuera? Nosotros pensamos que a lo financiero no mucho, no hay una necesidad alta de financiamiento del sector público. Afortunadamente tenemos un régimen de flexibilidad cambiaria donde si las cosas se ponen feas el tipo de cambio va a ser gran parte del ajuste. Ha habido profundas reformas fiscales, nosotros nos tomamos muy en serio los efectos benéficos de mediano y largo plazo de la reforma a las regalías y de la regla fiscal y yo creo que los mercados así lo han internalizado y como nos recordaba el presidente Gaviria, además de eso Colombia tiene acceso a una facilidad de seguro con el Fondo Monetario, la FSL. A lo real somos un poco más vulnerables, pero cada vez menos y nos recordaba también el presidente que comerciamos mucho con países que crecemos poco y poco con países que crecen mucho. No es China nuestro principal socio comercial, sino es Estados Unidos, es la Unión Europea, pero cada vez menos, cada vez comerciamos más con países que son un poco más dinámicos, pero definitivamente creo que estamos en el peor escenario, estaríamos repitiendo la experiencia de 2009, que el canal de contagio de lo que pasa allá afuera no pasa por lo financiero, sino es real y por lo tanto es mucho más moderado. Bueno, hasta ahí las buenas noticias. Los lunares que persisten, con o sin crisis externa, desempleo, informalidad y un código tributario que es muy malo. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina y eso no cambia por todas las noticias que salieron ayer y hoy en el periódico. El promedio, ven ustedes ahí en el gráfico, el promedio para 2000 a 2010 somos los más altos, en el 2010 somos los más altos y probablemente si las noticias que salieron ayer las replicamos en toda América Latina, ayer también tenemos la tasa de desempleo más alta. Al lado derecho ven ustedes la tasa de desempleo para Colombia suavizada, donde pues es cíclica, cuando la economía mejora el desempleo cae, cuando la economía empeora el desempleo sube, pero en promedio se mantiene por allá en 11 o 12%. Y ayer el ministro de Hacienda fue muy prudente en decir que las recientes cifras de desempleo son buenas,
pero son buenas en el margen, pero que obviamente tenemos que aspirar a mucho más y todos estamos de acuerdo con el ministro. Los lunares laborales tienen también que ver con la informalidad. Esto es cifras de CEPAL. El 60% de la fuerza de trabajo de Colombia es informal, comparado por ejemplo con el 30% en Chile en el otro extremo. Yo creo que de cara al mediano plazo uno ve una economía que crece razonablemente bien. Comparto plenamente lo que dijo el presidente Gaviria, uno viaja por América Latina. Yo llegué ayer de Chile, el entusiasmo que hay en Chile por Colombia es inmenso. Hace unas 15, 20 días lo pudimos palpar también en Perú y en Brasil. Yo creo que el gran riesgo que corre Colombia es que está creando o va a consolidar una economía o un país de dos clases sociales: los insiders y los outsiders, los que están en el mercado formal y los que están en el mercado informal. Y yo creo que eso es una bomba de tiempo social y política que no se debe despreciar. Probablemente no se ha activado en el pasado porque era una economía que no andaba generalmente bien, un país tremendamente convulsionado en diversas dimensiones, pero ahora que decimos que la prosperidad llega a este país, ahora que vemos como factible tasas sostenidas de crecimiento del 6%, yo me pregunto si este desastre de mercado laboral que tenemos no va a ser el detonante de cosas muy preocupantes hacia adelante. Y comparto plenamente lo que se acaba de decir. Aquí se trata de hacer reformas y reformas muy importantes. No me voy a detener mucho en el salario mínimo, pero ya lo hablaba el presidente. Hay dos factores que explican por qué el desempleo estructural en Colombia es tan alto. Uno tiene que ver con el salario mínimo, voy a hablar muy brevemente de eso, y lo otro, en lo que me quiero detener, en los costos laborales no salariales. El salario mínimo en Colombia es alto, ustedes lo ven ahí en rojo, como proporción del del ingreso per cápita. Aparte de Nicaragua, Colombia es el campeón, es alto con relación al salario medio, que es una proxy de la productividad. Y aquí veo que en el auditorio está el presidente de ANIF, entonces para adelantarme a reacciones que va a tener más adelante, salario mínimo y productividad,